En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos y hermanos, os doy la bienvenida a este encuentro de oración, a esta reflexión del Evangelio de este domingo, el domingo del bautismo del Señor en el Jordán. Antes de leer y comentar el Evangelio, me gustaría dar gracias a Dios con todos vosotros por el regalo inmenso que hizo a su Iglesia durante tantos años con la vida y el magisterio y el ejemplo de vida del Papa Benedicto XVI, a quien hace pocos días hemos despedido, hemos mandado como embajador de la Iglesia al cielo, como intercesor, un hombre santo, un hombre sabio, un hombre enamorado de la Iglesia, un hombre valiente, decidido, defensor de la verdad y de la fe, que ha sido también regalo inmenso como Papa y como guía de nuestra amada Iglesia Católica durante tantos años, desde el 2005, año en que falleció San Juan Pablo II y fue elegido Papa Benedicto XVI, hasta el año 2013, año en el que decidió dejar el gobierno de la Iglesia para servir a la Iglesia desde la oración y el silencio. 7 años, 10 meses y 9 días de pontífice desde el 19 de abril de 2005 hasta el 28 de febrero de 2013. Con todos vosotros, pues, agradecemos al Señor lo que ha supuesto en la vida de la Iglesia y seguramente también en la vida de muchos de nosotros. A lo largo de estos días se publicaban en este canal del Rosario de las 11 y en tantos otros lugares testimonios de conversos, testimonios de personas que descubrieron la fe, que descubrieron al Señor, que descubrieron el camino del seguimiento cercano de Jesucristo en el sacerdocio, la vida consagrada, gracias al magisterio, gracias a algún encuentro, palabra, catequesis de este sabio y santo de la Iglesia Católica. Gracias, Padre, por el regalo de Benedicto XVI. Concédele descansar ya en tu gozo y en tu gloria en el cielo, a quien con tanto amor y dedicación predicó el Evangelio y sirvió a tu Santa Iglesia. Domingo del bautismo del Señor. Escuchamos el Evangelio para después comentarlo. San Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizaran. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?» Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Parece que todavía estamos acunando al niño Jesús. Terminamos el tiempo de Navidad precisamente hoy con esta celebración del bautismo del Señor, pero nos da la impresión de que el niño ha crecido demasiado rápido, ¿verdad? Todavía estamos acunando al niño Jesús, todavía tenemos en nuestros labios el frescor de los besos con los que hemos tenido el detalle de adorar a Jesús a lo largo de este tiempo de Navidad. Y hoy se abre el cielo ante nosotros. Jesús adulto, Jesús a punto de comenzar su vida pública, es ungido, es investido
es revestido de la fuerza de lo alto por medio de la gracia del Padre y del Espíritu Santo que se manifiestan de una manera prodigiosa en el bautismo de Jesús, en el Jordán. No es ciertamente el bautismo de Jesús el mismo bautismo que recibimos nosotros. Jesús no necesitaba que se le borraran los pecados, ni el pecado original, ni pecados personales, pues en Cristo no hubo sombra de pecado, igual que en María. Mientras que para nosotros el bautismo es ese sumergirnos en el Padre y en el Espíritu para comenzar a ser hijos eternos, hijos para siempre del Padre. Jesús lo era ya, pero por medio de este encuentro nuevo con el Padre y el Espíritu, es presentado ante los hombres con una fuerza de lo alto, es ungido públicamente a los ojos de Juan el Bautista y de todos los allí presentes. Nosotros fuimos renacidos a los pocos días de nacer, Cristo es revestido. Su bautismo, como hemos dicho, inaugura su vida pública. Lo manifiestan como Hijo amado, el Padre y el Espíritu Santo. Jesús recibe en este momento el encargo definitivo del Padre de ser el rostro de su misericordia. Este es mi Hijo amado. Este es aquel en quien me complazco. Su ser bautizado es quedar manifiestamente ungido por el Espíritu. De hecho, Cristo significa esto, ungido, perfumado. Así como cada uno de nosotros, el día de nuestro bautismo, con ese rito de la unción con el santo crisma, de ahí viene Cristo, crisma, unción, fuimos también consagrados para siempre como propiedad exclusiva de Dios. Jesús es ungido por el Espíritu para abrir los ojos a los ciegos, para sacar a los cautivos de la prisión, para librar de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. El bautismo de Jesús es al mismo tiempo la obertura y el esbozo de su misterio. Entró en el agua, fue bautizado por Juan y salió del agua. Sumergirse y quedar lavado, adentrarse bajando en las aguas y elevarse saliendo desde las aguas. El bautismo de Jesús es un preludio de su muerte, sepultura y resurrección. El misterio de Belén es el misterio del Redentor. El niño Jesús es el Moisés sacado de las aguas, para que todos nosotros podamos ser liberados de la esclavitud, ya no de Egipto, sino del pecado, y poder ser llevados de nuevo a la tierra prometida, ya no a Galilea o a Judea o a Palestina, sino a la verdadera tierra de promisión, que es el corazón del Padre que nos ama. Este Evangelio es una contemplación de todo el misterio mesiánico de Cristo. Jesús, bautizado en el Jordán, no es purificado por las aguas, sino que éstas son purificadas por Él, para que cada uno de nosotros, al ser sumergidos en esas mismas aguas, podamos comenzar a ser hijos, hijas amados del Padre. Este es mi Hijo. En el bautismo de Jesús se nos dice, se abrió el cielo. Apenas se bautizó Jesús, se abrieron los cielos. Fijaos, esos cielos que estaban cerrados, esos cielos a los que el hombre no tenía acceso, porque tras el pecado original había quedado dividido irremediablemente del Padre, no por rechazo de Dios, sino por rechazo de la criatura. Esos cielos que para los judíos eran 7
y cada uno de ellos eran aproximadamente 500 años de camino. 3.500, si no calculo mal, 7 por 5, 35, ¿verdad? 3.500 años a pie. Imposible llegar a Dios. Nadie vive tanto tiempo y nadie sabe caminar en el cielo. Esos cielos, esos 7 cerrojos que nos dividían del Padre, cuando Cristo es bautizado, se abren. Y en ningún momento del Evangelio se nos dice que se hayan vuelto a cerrar. El cielo queda abierto para siempre. Y Dios se asoma. Dios, Padre, complacido, al ver a su Hijo Jesucristo, descubre en él al mismo tiempo la imagen de su divinidad y la imagen de nuestra humanidad. El niño que se hace, el Dios que se hace niño en Belén, se hace niño para que Dios pueda por fin amarnos de manera infinita, proporcional a su infinitud. En Cristo, Dios nos puede por fin amar eternamente como a sus semejantes. Se abrieron los cielos, dice el Evangelio, y se vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma. La paloma es signo de la paz, de la mansedumbre, y al mismo tiempo aquellas palomas mensajeras nos recuerdan ese volver a la patria. El Espíritu ha regresado a su criatura. Dios, por medio de su Espíritu Santo, por fin ha podido entablar una vez más esa amistad con el hombre, que se daba de manera tan extraordinaria en el jardín del Edén. Dios bajaba cada tarde para conversar con Adán y Eva, pero que tras el pecado Adán y Eva se escondieron y escucharon ruido de Dios y tuvieron miedo. El pecado les hace desconocer la palabra de Dios. La palabra amable del amigo se había convertido en ruido insoportable, y la visita diaria del Dios con nosotros se había convertido en motivo de miedo, y se escondieron. Jesús, salido de las aguas, en este día de su bautismo, repara las heridas de aquello que se rompió en manos de Adán y Eva. Jesús restablece esa relación amorosa entre Dios y su criatura, y Dios por fin puede bajar a él con forma de paloma. La paloma ha vuelto a su hogar. Dios ha vuelto a ese corazón humano del que había sido expulsado en el jardín del Edén. No es que Dios expulsara a los hombres del Edén, sí, así lo dice la Escritura, pero no porque Dios quisiera hacerlo. Es que el hombre había expulsado a Dios de su corazón, y Dios no tuvo más remedio que acceder a este deseo libre del hombre de buscar la felicidad lejos de él. La paloma desciende, se posa sobre Jesús. El Espíritu vuelve a hacer del corazón humano su morada. Y vino una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Dios Padre habla, Dios Espíritu Santo desciende, Dios Hijo, unido irremediablemente a la naturaleza humana, es, por así decir, el eslabón con el que Dios vuelve a unirse para siempre con la humanidad. Fijaos qué estampa más bonita. La Trinidad eterna que moraba en el cielo está ahora plenamente morando en la tierra gracias al niño que ya ha crecido y que se hizo uno de nosotros en Belén. Dios Padre nos habla. Dios Hijo nos une así.
Dios Espíritu Santo se posa sobre nosotros, sobre todos los bautizados, los hijos de Dios. Id a todo el mundo, dirá Jesús al despedirse de sus apóstoles en el cenáculo después de la resurrección. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio. Proclamad el Evangelio a toda criatura. Los que se conviertan quedarán salvados, los que no se conviertan quedarán condenados. Id y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y desde entonces el bautismo es el medio, el camino, el signo visible, sacramental, con el que la Iglesia, por medio de las manos y de las palabras del sacerdote, ministro de Dios, o de cualquier persona que tenga intención de hacer lo que hace la Iglesia, en caso de necesidad, cualquiera puede bautizar, incluso un no bautizado, tengo entendido. Cualquier persona con intención de hacer lo que hace la Iglesia, porque es un don tan grande que la Iglesia no pone trabas a su recepción. Cada uno de nosotros, desde el día de nuestro bautismo, unidos para siempre en nuestra humanidad a la humanidad de Cristo, recibimos también este Espíritu y sobre cada uno de nosotros el Padre pronuncia nuevamente esta frase: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Lo dice de ti, lo dice de mí, lo dice de cada uno de los bautizados. El Padre hoy viene a repetirte: Tú eres mi Hijo amado, tú eres mi hija amada, en quien me complazco, es decir, en quien encuentro mi gozo, mi alegría, mi plenitud. Ahora bien, ser bautizados, hemos dicho, es ser sumergidos para resurgir. El bautismo nos une a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Jesús, nuevo Moisés sacado de las aguas, nos invita, también como Él, a participar de ese definitivo bautismo, que es la muerte en Cristo, la sepultura y la resurrección. Recientemente hemos asistido a esta Pascua, a este paso definitivo del Papa Benedicto XVI, y todos nosotros, nadie se escapará, gracias a Dios, nadie se escapará de participar de esta gracia inconmensurable, participar de la muerte y resurrección de Cristo. Leo: es evidente que nos llama la atención la fiesta del bautismo del Señor colocada como conmemoración conclusiva del ciclo de Navidad. Hasta hoy se prolonga la memoria de la Encarnación. Hasta hoy llega la mirada contemplativa de la Iglesia centrada en Belén, y ya mañana comienza el tiempo ordinario. Este período de tiempo se extenderá hasta que se inaugure el ciclo de Pascua con el miércoles de ceniza. ¿Y por qué concluimos con la estampa del bautismo el ciclo de la infancia de Jesús? ¿No hubiera resultado más bonito y apropiado cerrar estas conmemoraciones con la llegada de los magos hasta el portal? Ya se adivina que ha sido la Epifanía lo que ha llevado hasta el Jordán esta memoria. Cuando se ve que la Epifanía, es decir, la adoración de los magos, la manifestación de Jesús, anhela prolongar su eco hasta el mismo banquete de bodas de Canaán. Tiene esto una honda resonancia misteriosa. El mismo Belén es tal cuando queda iluminado por la gloria de las obras que manifiestan quién es Jesús. Ese niño es el que hoy es ungido en el Jordán. Fijaos qué bonito. Belén completa su sentido y su significado cuando el niño nacido es consagrado, es ungido para siempre en el Jordán. Este niño es el que obra los milagros. Este niño es a quien puede justamente ofrecérsele todo el oro,
todo el incienso y toda la mirra, este niño es el Salvador, el Hijo de Dios. Renaciendo de las aguas, Cristo se revela como el único y definitivo Mesías, el que nos habría de liberar de las cadenas del pecado para siempre. Se cumple así la promesa del ángel a José en aquel sueño: no temas recibir a María, porque el que está en ella viene del Espíritu. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El bautismo de Jesús es en realidad la justificación del ciclo de Navidad, porque Jesús es el Hijo, el amado, el predilecto, porque Jesús es el Dios Salvador. Por eso hemos descubierto el misterio de la Navidad y de la familia sagrada y de Belén y de Nazaret. Por eso hemos tenido tanto motivo de fiesta, porque el nacido era el Salvador. Navidad no es sumergirse en un sueño nostálgico que nos permita huir de nuestra realidad durante 2 semanas, no. Navidad es la fortuna de haber llegado a conocer que siendo nosotros de la misma condición que Jesús, porque como Él somos niños, crecemos, vivimos envueltos en cariño de nuestros padres, podemos como Él ser también hijos de Dios. Si comenzamos por sumergirnos en las aguas misteriosas del bautismo, con Él somos elegidos, somos predilectos del Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Gracias, Padre, por el regalo del bautismo, el bautismo de tu Hijo, con el que comienza su vida pública, con el que lo consagras y lo unges por medio del Espíritu para siempre como Mesías y Salvador. Gracias también por el día de mi bautismo. Tal vez recuerdas el día, o te lo han contado, mejor dicho, porque eras muy chiquitín seguramente. Yo fui bautizado en abril de 1983, con menos de un mes de vida. Gracias, Señor, por aquel día maravilloso, por el día en que nuestros padres nos llevaron a bautizar, o tal vez lo recibiste de adulto, tal vez fuiste tú, tal vez no estás ni siquiera bautizado y te estás preparando para este encuentro. Sea lo que sea, como para Dios no hay tiempo, dile hoy en tu corazón: gracias, Padre, por el día de mi bautismo, que fue o que será. Gracias, Padre, porque el Espíritu vendrá sobre mí y escucharé tu palabra que me dice: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Porque cuando tú me miras, Padre, desde el día de mi bautismo, ya no ves a Eduardo Pérez, ves a tu Hijo, ves a Jesucristo en mí, y por eso me amas en Jesucristo, y por eso me adoptas como hijo, y por eso te puedo llamar Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Gracias, Padre bueno. Ayúdame a ser fiel hijo tuyo, a ser digno del nombre de cristiano. Y a ti, María, que acompañaste a Jesús durante tantos años en Nazaret, primero en Egipto y luego en Nazaret, en su crecimiento como niño, adolescente, joven y hombre adulto. A ti, María, te pido, acompáñame también en el camino de mi fe. Soy aún niño en la fe, soy aún lactante en la fe. Tantas cosas que me quitan la paz, que me quitan la alegría, que me impiden confiar en el Padre. ¿Cuánto tengo que crecer? ¿Cuánto tengo que cultivar aún el don de la fe? Contigo, María, con tu amor de madre, con tu maternal cuidado y enseñanza, podré crecer en este misterio de fe, esperanza y caridad. Queridos amigos, gracias a todos por acompañarnos
un domingo más en esta reflexión del Evangelio. Os deseo un domingo lleno de bendiciones, un domingo que sea el broche perfecto de este tiempo de Navidad, y termino recordándoos un detalle del Evangelio del pasado día de la Epifanía, el día de los Reyes Magos. El Evangelio terminaba diciendo: volvieron a su casa por otro camino. Los magos, avisados en sueños, en un oráculo, de que no volvieran a Herodes, volvieron a su casa por otro camino. Volvamos a la vida ordinaria. Mañana es lunes de la primera semana del tiempo ordinario. Volvamos a la vida ordinaria por otro camino. Volvamos renovados, volvamos alegres, volvamos sin pasar por Herodes. Ya no necesitamos a Herodes. Ya no necesitamos volver a caer en las garras de la oscuridad. Dice San Pablo: ya que sois hijos de la luz, obrad según las obras de la luz, según el Espíritu de la luz, según aquel que habita en vosotros, el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso por medio de María descienda sobre vosotros, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Feliz domingo del bautismo del Señor. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.